El jabalí llegó a la Argentina a principios del año 1900 como una especie silvestre, un animal de carne y características organolépticas muy fuertes, de bajo colesterol y magro. El establecimiento La Escuadra, ubicado en Suipacha, comenzó con su producción y cría para el año 2002, con el principal objetivo de comercializar todos sus productos en el mercado gourmet. En la ciudad bonaerense de Suipacha, desde hace 10 años, el establecimiento La Escuadra produce carne de jabalí, completando un circuito que va desde la cría y el desarrollo hasta llegar al plato. Su propietario, Eduardo Behuile, cuenta cómo fueron los comienzos marcados por la pasión de la raza. Siempre me gustaron los jabalíes. Entonces traje la primera familia parental en el 2002, traje 2 hembras y un macho de la provincia de La Pampa. Y ahí me empecé a interesar más que nada en el animalito propiamente dicho, vale decir, no con miras a hacer de eso una explotación comercial, sino más que nada a un hobby. Es decir, lo que a mí me interesaba era tener animales puros, en la misma calidad que cuando los trajeron en 1906 de Europa. Entonces empecé a interesarme por eso. Y ahí es cuando me enteré que el animal puro, para que pueda entrar en Europa, considerado puro, el jabalí europeo puro, tiene que tener 36 cromosomas. Y ahí es donde apunté mi trabajo en la granja, a tener animales que sean considerados puros. Vale decir que si mañana, hoy es impensable que yo pudiera exportar, fundamentalmente por un tema de volumen. Pero si mañana, como hicieron los chilenos, se puede hacer un pool de criadores, y ellos desde el año 2002 que están mandando animales puros a Europa, por supuesto faenados, ¿no? Me interioricé de eso y con una ayuda inestimable de la Cátedra de Genética de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata, fui haciendo los sangrados correspondientes y apartando los 36, 37 y 38, porque 36 es puro, 37 es cruza con doméstico y 38 es doméstico. ¿Cómo se trabaja no solo la trazabilidad del animal, sino el biotipo que te estás buscando de 36 cromosomas? La única forma que hay por ahora es haciéndole el estudio citogenético. Que hay un sistema moderno que utilizan en otras partes que con un pelo, solamente vos, con el análisis de un pelo es un ADN. Vos con un pelo, en pocas horas podés determinar cuántos cromosomas tiene, pero nosotros todavía no llegamos acá, o yo por lo menos no llego a esa tecnología. Yo tengo que sangrarlos, tengo que dormirlos y sacarle sangre. Existen distintas razas de jabalíes, pero los primeros ejemplares que llegaron a la Argentina fueron traídos de Alemania, Hungría y Rumania, cada uno con sus características morfológicas identificatorias. El biotipo es el mismo, lo que hay es diferentes sangres, porque acá cuando los trajeron de 3 lugares diferentes. Pero trajeron sangre alemana, sangre rumana y sangre húngara, que se puede ver muy bien en el pelaje y en la forma del animal. El húngaro, por ejemplo, es mucho más trompudo que el alemán y que el rumano. La cubierta del alemán es más negra que la del rumano, que es más gris, con las 4 patas bien negras. La única forma que había de establecer un paralelo entre el doméstico y el jabalí puro era la descripción. Entonces, la descripción, así, a simple vista, para aquel que todavía no está avisado de cómo es, lo primero que tiene que fijarse es que el animal normalmente va a ser más alto en la cruz que en la grupa. Es más alto en el tren delantero que en el tren trasero. Es decir, es triangular y no cilíndrico como el cerdo doméstico, ¿no es cierto? La trompa es mucho más larga y el hocico es mucho más duro. Él utiliza mucho más que el cerdo doméstico. El cerdo doméstico tiene el hocico más corto. La cola tiene que ser derecha, larguita y con pelitos en la punta. Si la cola es enrulada, posiblemente haya un antecesor del cerdo doméstico. Este fenómeno de la cruza con el doméstico existe en este momento lo mismo en Europa. En Europa está pasando exactamente lo mismo, porque al estar en la naturaleza sueltos, se meten en los chiqueros. Entonces se cruza de las dos maneras, tanto macho jabalí con hembra doméstica como macho doméstico con hembra jabalí. Se cruzan perfectamente y el tema es que el resultado, que es el cruza, es fértil. Inclusive en Europa, en algunos lugares como Inglaterra, por ejemplo, que tengo bastante información de ahí, los habían querido exterminar en un determinado momento. Y ahora es prácticamente prohibido tocarlos, andan sueltos por la calle. Vos te los podés cruzar en una ruta, te podés cruzar una madre con 5 o 6 jabatos atrás. Y se paran los coches para mirarlos. ¿Cuál es la proporción de machos que tenés en el criadero y de hembras, tanto pura como doméstica? Prácticamente lo mismo que con un doméstico, prácticamente lo mismo, 10 por 1. Un macho atiende a 10 hembras. Sí. De todas maneras, nosotros acá damos servicios semanales. Los servicios semanales son en grupos de 7, para que sea mejor.
Nosotros el jabalí lo destetamos a los 60 días y el doméstico a los 28. ¿Por qué? Porque el jabalí tiene que calostrar mucho más, porque es un animal que no está preparado para estar cerca del hombre y necesita tener mayor cantidad de anticuerpos. ¿Cómo están haciendo toda la reproducción y cuántos días de celo tiene la hembra? La hembra jabalí en libertad tiene un solo celo por año. En nuestro continente, marzo, abril, en otoño, y en el continente europeo, septiembre, octubre. El tiempo de gestación es exactamente el mismo que el doméstico, 114 días. 3 meses, 3 semanas y 3 días. Entonces, al estar en libertad y parir a los 114 días, los rayones empiezan a tomar la teta y a comer. A los pocos días, a los 10, 15 días, empiezan a comer sólido. ¿Cuántos tienen? Y en libertad, no más de 4. Acá nosotros ya, por el tipo de alimentación que le damos y por la sanidad que tienen, ya le estamos sacando 7. Y nosotros tenemos 2 pariciones por año, porque lo manejamos con el destete. ¿Por qué tiene una aparición sola por año en libertad? Porque los rayones van 6 meses tomando la teta atrás de la madre no los aleja. Entonces recién se va a alzar en el otoño del año que viene. En cambio nosotros ya acá lo manejamos con el destete. ¿Qué pasa? Pasa exactamente lo mismo que con el doméstico. Entre el 5º y el 7º día de destetada le vuelve a bajar el estro a la hembra. Es decir, está fértil de vuelta. Entonces nosotros ¿qué hacemos? Destetamos los jueves. Jueves, viernes, sábado y domingo nosotros fumamos. No miramos nada. A partir del lunes vamos al corral donde están esas 7 hembras que destetamos el jueves y nos empezamos a fijar cuál es el estado en que están. Y ya se empiezan a molestar entre ellas, se empiezan a subir una con otra, hay enrojecimiento de la vulva, hay pérdida de moco. Y nosotros ¿cómo comprobamos esto? Con un sistema que es antiquísimo, pero por antiguo no deja de ser eficiente, muy científico no es, pero nosotros usamos lo que se llama el síntoma de inmovilidad. Le apretamos los flancos, acá. Si se queda quietita, está lista. Si no, se corre. Eso sirve tanto para dar el servicio natural por salto del padrillo o por inseminación artificial. La detección de celo a tiempo es importante para hacer más eficiente la nutrición y la reproducción del animal. Behuile cuenta cómo trabajan para hacer aún más eficiente el proceso a través de la inseminación artificial. Nosotros estamos ahora en un proyecto por empezar con inseminación artificial. Vos sabés que lamentablemente, digo lamentablemente porque no es muy agradable, a los animales silvestres hay que extraerle el semen mediante un electroeyaculador, vale decir que hay que dormirlos. No así con el padrillo doméstico, que se sube directamente en el potro, no tiene ningún problema. Pero con nosotros, como es muy peligroso, hay que dormirlos para extraer el semen. El trabajo de la granja es detectar el celo. Todo buen criador de cerdos debería estar presente cuando se detecta celo, porque eso le va a hacer perder menos plata y menos días. Porque vas a perder 28 días que el animal va a estar comiendo sin producir nada. Si detectás celo el primer día de la fertilidad, que sería el 5º, se dejan pasar 12 horas y se le da el primer servicio. Y a las 12 horas se repite. Cuando digo servicio, de las dos maneras, por salto del padrillo natural o por inseminación artificial. Si obtenemos un celo tardío, que es el 6º o el 7º día, ahí sería preferible no dejar pasar las 12 horas primeras, darle inmediatamente servicio y reforzar el servicio a las 12 horas de vuelta. Y eso te va a permitir tener una muy buena performance de preñez. En el caso de la inseminación artificial de los cerdos, es muy alta la efectividad, es un 80%. Un 80% de efectividad contra 50% de la vaca. Es muy bueno. La única diferencia es que el semen del cerdo no se congela. A partir de su experiencia, Eduardo Behuile describe algunas características morfológicas y reproductivas esenciales de los jabalíes. No hay nada escrito sobre eso. Por ahora te puedo decir que yo, de los 3 primeros que traje en el 2002, una hembra se me escapó, la otra murió y el macho todavía está acá, Pancho, tiene 12 años. Lo que se sabe son 14 años, como un perro más o menos. Y si yo tengo que decirte, Panchito todavía hace de la suya. Así que son 12 años. La madurez sexual es muy temprana del jabalí. La hembra más o menos a los 7, 8 meses y el macho a los 9, 10 meses. ¿Cuáles son las características nutricionales y el factor de conversión en base a la alimentación? Para yo llevar un jabalí puro a peso de faena, que son 100 kilos, 110 kilos, necesito 18 meses.
contra 6 meses de un doméstico. Un doméstico en 6 meses, a veces en menos, lo tenés en 110 kilos. Pero el jabalí no tira kilos, es charcón. Si ustedes lo ven, es charcón, es chupado de anca. Es muy parecido al jabú, muy parecido al pata negra. Y en cuanto a la sanidad, ¿cuáles son los controles que se le aplican? Exactamente los mismos. Controles tienen un master plan sanitario que se cumple a pie de la letra con las vacunas que haya que darle, pero fundamentalmente tienen la vacuna contra la gripe, que es lo más importante, porque ellos son muy frágiles de pulmones, lo mismo que el doméstico. Después los antibióticos y fundamentalmente el antiparasitario, que se lo damos directamente en el alimento. La pureza del jabalí europeo puede ser juzgada por su fenotipo, lo que permite diferenciar también el jabalí puro de uno cruza con cerdo doméstico. La raza es una sola, la raza es el jabalí europeo. Siempre es el mismo, jabalí europeo. Lo que hay es diferentes tipos de sangre. Pero la raza es una sola, porque vos después tenés otros jabalíes en el mundo. Tenés el jabalí verrugoso de África, el facocero, de un cerdo silvestre que se llama babirusa también, creo que es africano, y después tenés asiáticos de 37 y 38 cromosomas, pero son jabalíes. Por eso lo de los cromosomas es un elemento que en el mundo no es el ABC. El problema es que para entrar en la Comunidad Europea sí tiene que tener 36 cromosomas, porque la Comunidad Europea lo considera puro de esa manera, pero los asiáticos no están muy de acuerdo con eso. Es decir, lo que se sabe hasta ahora del jabalí europeo es que hace 10.000 años, cuando los continentes estaban unidos, el jabalí europeo vivía en el norte de África y se pasaron caminando al continente euroasiático y se desarrollaron en el centro de Europa. Productivamente, ¿cuál es el provecho que se le saca al jabalí con los distintos cortes y cuáles son las características que tiene la carne? La carne, si la comparamos con la del doméstico, como yo siempre digo, es negra, magra y dura. Vale decir, ¿para qué es buena? Para hacer fiambres. Para hacer fiambres, por ejemplo, es excepcional. Luego, para cocinar de olla, porque al ser una carne silvestre, necesita mucha cocción. Podría ser al horno, en un determinado proceso de salsa, y salseándolo, ¿no es cierto? Hay un proceso de cocción que se presta justo para eso, pero no es recomendable comerla a la parrilla, por ejemplo, porque es como comer una liebre a la parrilla. Entonces, lo que es recomendable, sí, para comer a la parrilla o al horno, como lo hacemos nosotros acá, es en el ambiente de la gastronomía le pusieron jabato. El jabato es la cría del jabalí, esta es la realidad. Pero a la cruza del doméstico con el 50 y 50, del doméstico con el jabalí, en el ambiente gastronómico se lo conoce como jabato. Y ese sí, ese sale riquísimo porque además se puede comer con cuero. Porque el jabalí puro no lo podés comer con cuero, hay que cuerearlo como una vaca. El cuero es una suela, es imposible de comer. En cambio, el jabato o la cruza, para que nos entendamos, ese se maneja para la cocina exactamente igual que un lechón. Y las características interesantes que tiene es que adoptó ese animalito las características más interesantes de cada una de las dos subespecies. Vale decir, sigue teniendo gustito a salvaje. Es magro, en estas dos características como el jabalí. Y es más tierno y es blanco como el doméstico. Entonces sale muy muy rico al horno. Y en cuanto a proteínas y calorías, Nueva Zelanda es el productor número 1 del mundo de carne silvestre, de la que quieras. Antílope, jabalí, lo que quieras. Son vendedores número 1 del mundo. Bueno, hay estudios hechos en la Universidad de Nueva Zelanda que la carne de jabalí tiene menos colesterol que la de pavo. Beguile expone los secretos del negocio en el que el agregado de valor es una pieza clave y cuenta cómo ha ido evolucionando a lo largo de una década de trabajo en su establecimiento. Ya te digo, yo empecé como un hobby y en un determinado momento pensé que la cría del cerdo doméstico me iba a permitir a mí mantener el hobby de los jabalíes. Bueno, hoy es al revés. Yo no tuve suerte con el cerdo doméstico, yo no sé si no lo supe manejar. Yo tenía 160 madres de cerdo doméstico, de las cuales me desprendí totalmente, me quedé solamente con 30 para poder hacer las crías de los cruzas. Y lo que sí he logrado es cerrar el círculo en este caso. Yo no vendo nada que no tenga valor agregado. No me sirve a mí vender, salvo que sean animales para cotos de casa, que en este caso sí, no hay ningún problema, yo los vendo. Pero salvo eso, yo ahora los animales los vendo en el restaurante. Yo soy el primer sorprendido porque el restaurante es resultado de, vale decir que no es que yo el restaurante lo hice para probar. Yo empecé mucho antes, hace 2-3 años, que estamos ya con la ruta del queso y las visitas, y empezamos con nuestros fiambres, eso sí. Y la gente se interesó más por eso. Yo me daba cuenta que como la propuesta es interesante, porque salís de lo común, porque claro,
jabalí únicamente en las películas, si no, no lo ves, es muy difícil, claro, es muy difícil. Entonces la propuesta es interesante. Y de hecho estamos teniendo muy buen resultado. La gente se interesa, vienen, hacen la visita guiada. Nosotros tenemos 2 visitas guiadas, una a las 11 de la mañana y una a las 12:30. Esa visita guiada tiene un costo, porque se termina la visita guiada con una degustación acompañada de pan casero y una copa de vino. Si vos te quedás a almorzar, es decir, haces la visita de las 12:30, no te cobro la visita. Analizando el futuro comercial, Beguine entiende que uno de los caminos para crecer es asociarse entre productores y distintos eslabones de la cadena. Yo creo que esto tiene potencial y la lástima es que no podamos juntarnos varios criadores, porque en 5 años estaríamos mandando carne a Europa. Y hoy tiene muy buen número, muy buen precio la carne en Europa. La carne de jabalí tiene muy buen precio. Pero bueno, para enseñar, transmitir todo lo que tengo. Y la suerte que tengo es que de grande tuve que aprender a manejar la computación y la utilizo. Yo tengo archivos desde el primer día de todo lo que estoy haciendo.